nombre es Juan Camilo Silva y junto con Sofía Valencia, pues vamos a presentar al profesor Francisco Camo, profesional en diseño industrial con máster en branding y pues profesor del departamento de diseño de la Universidad ICESI. Entonces, profe, mucho gusto. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy Súper bien. bien, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con las preguntas. Tenemos la primera pregunta que es, ¿qué es esencial para crear una marca? Bueno, pues curiosamente lo esencial para crear una marca es la esencia, desde mi punto de vista. Yo les quiero, si me activan la opción para poder compartir la pantalla un momentico. Por supuesto, profe. Ya. Ok, yo les quiero compartir un poquito un gráfico que utilizamos en las clases cuando hablamos sobre branding, que es este gráfico que vemos aquí. Y precisamente ese centro, ese círculo blanco que se ve ahí en el centro es lo que se conoce como la esencia de la marca. Y hay una serie de herramientas y metodologías para poder llegar a definir qué es lo esencial de la marca. Y a partir de ahí, eso es como lo más importante, alrededor de lo cual se articula todo, la identidad de marca, los puntos de contacto, las audiencias con las cuales la marca interactúa. Entonces es como tener muy clara cuál es esa esencia y eso es como el cimiento. Si esa esencia es sólida, es diferenciada, a partir de allí todo lo que se construya sobre eso si está alineado con esa esencia, pues va a permitir que se logre una comunicación clara, coherente y sólida también. Y profesor, pues sabemos que en la PED hiciste un taller de branding sensorial y una de las preguntas es, ¿cuáles sentidos generan más recordación o enganche en el usuario? Bueno, pues eso puede ser un poquito subjetivo. Evidentemente el visual, los humanos nos guiamos mucho por lo visual, pero también, por ejemplo, un sentido que no se explota mucho es el olfativo y ahí sí hay investigaciones que demuestran que los aromas, los olores tienen un poder de evocación y un poder de recordación muy alto también. No sé si a ustedes les ha pasado que llegan a algún lugar donde hay un aroma conocido y entonces uno, es que así olía la casa donde yo crecí o tal sitio donde trabajé tenía tal aroma y uno se transporta a ese lugar, se transporta a ese recuerdo y casi que siente esas emociones y vive esos momentos. Entonces es un sentido que, aunque los humanos no lo tenemos tan desarrollado como otras especies, como los perros, pero sí es un sentido muy primitivo, dependíamos mucho de él en la antigüedad, y sigue siendo muy poderoso al momento de generar asociaciones, de generar recuerdos y de evocar, ¿no? Es muy poderoso. Entonces, yo diría pues que el visual es esencial y de pronto el olfativo. También el auditivo tiene mucho poder. Hay muchas marcas de las cuales oímos los sonidos e inmediatamente sin haberlas visto, sin haberlas mencionado, ya las reconocemos. Entonces yo pensaría que principalmente esos tres, aunque desde el branding sensorial pues se busca es explotar la mayor cantidad de sentidos posibles con el fin de poder posicionar y generar recordación de la marca. Listo, profe. Profe, en base a tu experiencia, ¿cómo lanzarías un producto al mercado? Bueno, pues eso en estos temas demasiado a menudo las respuestas dependen. Y en este caso, pues depende de cuál es el producto, cuál es el servicio específicamente, pero en principio, si volvemos al gráfico que estamos viendo en pantalla, si yo tengo claro cuál es la esencia de lo que ese producto o ese servicio ofrece o resuelve o el valor que agrega para sus distintas audiencias, y yo puedo también hacer una buena caracterización de quiénes son mis audiencias y dónde están esas audiencias, y logro conectar, ahí es donde puedo tener como una idea diferenciada, pero también que no sea como diferente por ser diferente o loca por ser loca, sino alineada con verdaderamente lo que yo quiero comunicar de este producto. Entonces, para mí, mm, pues un poco el proceso sería como averiguar cuál es la esencia de ese producto o si ya se tiene, indagar en cuáles son esas audiencias, dónde están esas audiencias y cómo podemos generar una experiencia por medio de la mayor cantidad de sentidos posibles para que esas audiencias conecten en esos lugares con lo que el producto o servicio está ofreciendo. Entonces, es así como a grandes rasgos yo podría como dar esas indicaciones. Y profe, pues de acuerdo a tu recorrido profesional, ¿qué campañas has realizado que pues piensas que han sido como las mejores o las más distintivas? Bueno,
Tal vez lo primero que se me viene a la mente, yo tuve la oportunidad de trabajar en la división de muebles de Carvajal un tiempo y allí pues gestionábamos todo lo que tenía que ver con la marca y las comunicaciones de la marca. Mm, en ese sentido, pues hubo varias campañas de lanzamientos de líneas nuevas para las cuales se desarrollaron piezas de comunicación en distintos medios. Pienso que tal vez el trabajo que hice con Mepal, con el lanzamiento de las nuevas líneas, es tal vez lo que más, digamos, con lo que más impacto he logrado de las campañas en las que he tenido la oportunidad de trabajar. Evidentemente, pues es como un nicho muy especializado, ¿no? Entonces no era algo así muy masivo, pero sí alcanzamos pues a estar como en la revista de Avianca, en vallas en los aeropuertos y es bonito como cuando uno ve piezas que uno ha hecho o piezas en las que uno ha trabajado, pues así como en un sitio de alto tráfico y que está teniendo interacción con muchas personas. No, claro, profe, o sea, pues hasta ahora no nos ha tocado, pero imagino que en algún punto nos tocará y eso tiene que ser una experiencia súper, pues, placentera y súper gratificante. Profe, tú nos hablabas de conectar audiencia, ¿cierto? ¿Tú cómo lograrías conectar esa audiencia, pues en base al lanzamiento del producto? Pues es conocerlas, es en realidad tomarse el tiempo de ir, de buscar. Muchas veces el enfoque es casi exclusivo en el cliente o el consumidor, pero las audiencias también tienen, las marcas también tienen otras audiencias importantes, externas o internas. Entonces, las marcas que se toman el trabajo de conocer, por ejemplo, a sus empleados, de conocer a los influenciadores, a los prescriptores de la compra, más allá y conocer muy bien al cliente o al consumidor, por supuesto que es indispensable. em, y en ese sentido logran como entender qué es lo que esas personas piensan, sienten, dónde están, cuáles son sus miedos. A lograr como un conocimiento muy profundo de esas distintas audiencias es lo que permite al final poder encontrar como los aspectos en común entre las características de esas audiencias y las características de la oferta y después poder idear maneras de conectarlas, ¿no? Entonces, yo pienso que se trata es como de poder tener un conocimiento muy profundo de esas audiencias, insisto, tanto externas como internas. Y pues, profe, una pregunta como más de acuerdo a lo que hemos estado viviendo en estos 7 meses, es durante el confinamiento se ha visto un excesivo uso de marketing. ¿Crees que se ha manejado mal con respecto al tema de la contaminación del medio ambiente que estamos presenciando? Mm, Pues la verdad no sé, no tengo como los datos o las estadísticas. Sí sé que con todo el tema de la pandemia, pues el consumo de plásticos de un solo uso, de elementos de protección, eso ha generado un impacto importante. Pienso que las audiencias, o en general la sociedad se ha volcado mucho hacia lo digital y eso ha sido positivo pues en el sentido ambiental, en el sentido en que ya muchos restaurantes no tienen el menú impreso, las constructoras, por ejemplo, no están entregando volantes ni catálogos impresos, sino todo digital y eso pienso que ha sido positivo. Mm, también ese uso intensivo pues de los medios digitales tiene una huella de carbono y digamos que eso, pues hay energía detrás, hay servidores funcionando. Entonces, en algún sentido, pues sería como hacer la evaluación entre si es peor imprimir ese volante en papel o utilizar esas megas en la nube, por decirlo así, en los servidores. ¿Qué tiene más impacto, no? Pero pues en realidad pensaría que directamente de acciones de mercadeo no considero que haya sido un impacto así demasiado alto. Tal vez un poco pues más que contaminación lo definiría como ruido, pero no tiene que ver tanto con lo ambiental y es que ya todas las marcas te hablan de la pandemia, del COVID, y llega momentos en los que uno, pues los consumidores están como saturados y ya no quiero más COVID, no quiero más pandemia, háblenme de otras cosas, ¿no? Sí, profe, pues sería muy bueno como una investigación o una comparación entre, pues, qué sería más pesado en el tema ambiental de, pues, como lo material o la parte de energía que se gastaría. Claro, Y, lo profe, físico, lo pues, digital, ambos sí, tienen huella de carbono, ¿no? tiene razón en eso, profe. Profe, pues ya como que entrando en este tema digital, pues, ¿cómo usar las redes sociales? Pues como herramienta para, para los consumidores.
Pues esencialmente la misma respuesta que di ahora. Las redes sociales simplemente son un punto de contacto más, cada vez más relevante, cada vez más indispensable. Casi que hoy por hoy pensar una campaña sin presencia en redes, pues casi que no existe. Pero no es relevante en la medida en que yo entienda a quién le quiero hablar y esas personas a quienes les quiero hablar, dónde están, si están en cuál red social específicamente. Pero de nuevo es volver como a esa esencia, es volver a esa esencia y poder alinear mi esencia, cómo la comunico, cómo la traigo a la vida en redes sociales, de manera que sea algo relevante, algo que conecte con esas audiencias que yo tengo identificadas. Entonces, para mí es como un punto de contacto más, y así como hay puntos de contacto físicos, como las tiendas, los puntos de venta físicos, pues también hay puntos de contacto digitales como las tiendas o los puntos de venta digitales, las redes sociales, internet y todo este tema digital, pues que ya hoy por hoy es indispensable, pues se ha vuelto vital. Mm, Otra de las preguntas es cómo actuar frente a una crisis de redes sociales, pues ya que estamos en todo este tema de las redes sociales y que hay tanto, tanto, tanto en el mercado, porque es que en serio, de termos ya pueden haber un montón de tiendas online en Instagram, en Facebook, entonces cómo enfrentar pues una crisis en redes sociales. Mm, Mira que cuando volvemos, nuevamente me remito al gráfico porque es que ahí, esa es como la esencia Claro, claro. del discurso alrededor del branding sensorial y pues ahí está todo. Si tú te fijas, ahí el último círculo verde son momentos. Entonces, desde esta perspectiva del branding, que es como más compleja, más holística, las marcas casi que se vuelven como una especie de seres vivos, ¿no? Que nacen, crecen, se reproducen e idealmente no mueren, pues. Pero digamos que se vuelven casi como un ser vivo en el sentido en que hay marcas jóvenes que están empezando, que están naciendo, hay marcas más maduras, hay marcas que ya son antiguas y eso se nota y se vuelve un poco evidente. Entonces, esta gestión estratégica de la marca lo que busca es, bueno, en qué momento estamos y qué es lo que debemos hacer en este momento, qué es lo más apropiado para hacer en este momento. Y en ese sentido, si uno lo piensa como en la vida de una persona, pues así como las personas se equivocan, las marcas se equivocan también. Entonces, independientemente que sea una crisis en redes sociales o algo que salió en el noticiero o algo que pasó en la calle, no sé. Normalmente lo que se hace en este tipo de situaciones es conformar gabinetes de crisis, se llaman. Entonces las empresas tienen ya definido como qué personas hacen parte del gabinete de crisis. Normalmente pues es alguien de la gerencia, alguien de comunicaciones, alguien del área operativa o las áreas pues que hayan estado involucradas en el problema. Y volviendo a eso de que las marcas se han vuelto como si fueran seres vivos o como si fueran personas, pues antes había un enfoque muy como a tratar de tapar y tapar la cosa y no, y negarlo hasta la muerte, pero cada vez más vemos marcas que saben que sus audiencias les están pidiendo que sean honestas, que saben que sus audiencias les están exigiendo que cumplan las normas, que cumplan las leyes. Entonces, pues las marcas se han ido dando cuenta de eso y en ese sentido se han ido volviendo como más honestas al momento de afrontar las crisis y es como cuando uno como persona tiene una crisis, ¿no? Es decir, listo, sí, me equivoqué, mire, pasó esto, pasó por esta razón, estas son las acciones que tomamos para corregir, esas son las acciones que vamos a tomar para evitar que esto vuelva a pasar en el futuro, ¿no? Y hay muchas marcas que han sabido aprovechar momentos de crisis y han podido salir fortalecidas de esas crisis e incluso utilizarlo como la oportunidad de fortalecer pues la relación con esas audiencias. Entonces, cada vez más va siendo ese el enfoque y digamos que lo seguirá haciendo en la medida en que los consumidores lo exijamos y lo pidamos, ¿no? Y seamos como críticos con las marcas y les exijamos que actúen bien, que actúen correctamente. Listo, profe. Pues, profe, tú nos hablaste de crisis y en específico nos hablaste de gabinete de crisis, pues nos lo explicaste con el contexto, pero de mi parte no entendí muy bien específicamente qué es el gabinete de crisis, profe. El gabinete de crisis es un grupo de personas que se reúnen en momentos de crisis. Entonces, normalmente se tiene designado como que no, cuando haya una crisis, el gabinete va a estar conformado por el gerente, el director de comunicaciones, el director de operaciones y bueno, X, Y, Z persona más que tengan que ver con las áreas pues con las que haya sucedido el problema o la crisis o la controversia.
Entonces es como un equipo de reacción ante una crisis que lo que hace es reunirse, recopilar toda la información, venga, ¿qué fue lo que pasó? Esta fue la noticia, pero de verdad fue así, llamemos a la persona que tuvo el problema, llamemos a los empleados que estuvieron allí, revisemos ese lote de productos X, Y Z, y son los que pues van a dar como la guía o la pauta respecto a cómo se va a manejar la crisis, cuál va a ser la estrategia con la que vamos a comunicar y lo que les decía ahorita, ¿no? Cuáles son las acciones que se van a tomar. Si de verdad hubo un problema o un error, pues cuáles son las acciones que se van a tomar para corregirlo y para prevenir que suceda en el futuro. Y profe, ya que tú eres pues diseñador industrial con máster en branding sensorial, ¿cómo influye el branding en el diseño industrial? Em, pues yo diría que influye el branding en el diseño, influye el diseño en el branding. ¿De qué manera? El branding en el diseño, pues digamos que casi cualquier producto o cualquier servicio que salga de la mente de un diseñador industrial o de un diseñador de cualquier especialidad, pues, va a tener unas audiencias a las cuales comunicar, va a tener unos puntos de contacto a través de los cuales se va a encontrar con esas audiencias, va a tener una esencia de marca y en ese sentido va a tener una marca, ¿no? Incluso hubo un tiempo que hubo como una corriente de productos sin marca, pero hasta un producto sin marca, pues hay que diseñarle una marca porque debe llevar una tipografía, debe llevar unos colores, debe llevar un empaque. Y el no tener marca también es una decisión de marca, un poquito allí como contradictoriamente, pero funciona así. Entonces, casi que cualquier producto del diseño industrial va a necesitar una marca para comunicarse, para existir, para conectar con esas audiencias. Pero también un poco desde mi experiencia, cuando yo hice mi maestría no es específicamente branding sensorial, sino branding en general, sino que el enfoque un poco es desde los sentidos. Cuando yo fui a hacer mi maestría, pues el grupo estaba conformado principalmente por diseñadores gráficos, publicistas, algunos administradores, pero diseñadores industriales éramos como solamente dos en el grupo. Y siempre vimos como una fortaleza la parte del manejo tridimensional, lo vimos como una fortaleza al momento de poder desarrollar marcas que se distingan, porque por ahora mm, pues cada vez se ve más, pero no es tan común todavía que las marcas se siguen pensando principalmente de manera bidimensional, ¿no? Cuando uno piensa en un logo, uno piensa dos dimensiones. Pero si tú vas más allá, lo que hablamos ahora, cada vez más los soportes en los que las marcas o los puntos de contacto en los que las marcas vienen a la vida son digitales. Y en ese sentido tú puedes tener marcas animadas, marcas en movimiento, marcas tridimensionales. Entonces, como poder tener ese plus de lo 3D, siempre nos permitió como tener ese recurso allí, no siempre hay que usarlo, pero tener ese recurso allí que cuando estuviera alineado con esa esencia de la marca, pues el 3D le diera como ese plus, lo distinguiera, le diera como esa fuerza extra que de pronto a veces a profesionales de otras disciplinas pues les cuesta lograr, ¿no? O no lo manejan. Sí, profe, no, totalmente buenísimo lo que decís y más que todo, pues el ejemplo que nos das del trabajo, pues en equipo y más que en equipo, pues de diferentes áreas. Profe, tú nos hablaste de que un producto necesita una marca, eso es muy importante, pero entonces, ¿cómo puedo hacer para que mi marca sobresalga de la competencia? Mm, pues está definida ahí en la esencia. Si mi esencia es, si mi esencia es algo que 1000 marcas más lo tienen, pues ya como de allí parte todo, pues ya ahí no se está logrando ninguna diferenciación. Entonces es como cuando se hace el trabajo estratégico de definición de la marca, es al momento de definir la esencia de la marca, es poder llegar a algo que sí represente lo que estamos haciendo, pero que represente por qué es único y por qué se diferencia. Hoy por hoy pues uno tiene una idea de, ay, no, quiero montar un restaurante, un negocio de hamburguesas, pero pues negocios de hamburguesas hay 1000 en Cali. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo que me va a distinguir de todos los demás? ¿Por qué es que las personas me van a escoger a mí y no al vecino o al otro vecino, a los otros 99, 999 que hay? Entonces, es un poco como ese trabajo, ¿no? De poder definir el concepto de manera diferenciada de entrada, desde el principio. Si tu esencia es común,
pues tu comunicación va a ser común, tu producto va a ser común, tu servicio va a ser común y no vas a lograr verdaderamente como distinguirte. Entonces es desde la misma concepción de la idea, o si es una marca que ya existe, bueno, miremos a ver qué están haciendo los demás, qué podemos ofrecer distinto, cómo podemos innovar, cómo podemos diferenciarnos. Es tomarse el trabajo de encontrar como ese nichito donde yo soy el mejor haciéndolo de esta manera. Y puede que haya otros que tengan algo similar, pero yo soy el mejor en esto. Y profe, pues ya hablando del branding y pues de una marca para tener el éxito, ¿tú cuáles características crees que son claves para tener éxito en una marca, con una marca? Bueno, creo que lo hemos venido hablando en las respuestas anteriores. El punto de partida es tener una esencia que verdaderamente sea única y sea diferenciada. Si yo tengo una esencia fuerte, pues todo lo que construya alrededor de ella va a ser fuerte. Y después está el tema de poder entender verdaderamente quiénes son mis audiencias, cómo son esas audiencias, dónde están esas audiencias y cómo voy a conectar con ellos. También, por ejemplo, poder explorar o poder explotar sentidos como el oído, el olfato, el gusto, aunque mi producto, mi servicio no sea de comida, puede explorar el sentido del gusto, del tacto, también importantísimo. Entonces, en la medida en que esos son como recursos que yo tengo a mi disposición en la medida en que yo los aplique y los aplique bien, no aplicar por aplicar, sino que los aplique porque de verdad construyen, de verdad están alineados con mi esencia, de verdad le pueden llegar a mis audiencias. Entonces, a la medida que se logre como esa combinación perfecta, o esa combinación ideal, llamémosla, yo pienso que contribuye a que la marca pueda tener éxito. Y desde la perspectiva del branding, pues la marca no es como, ay, el logo bonito y ya, sino que la marca es el producto mismo. Porque si yo prometo que mis zapatos son los mejores y te van a durar y no se van a despegar, y después a un cliente se le despegan, pues entonces hay una disonancia allí en eso. Entonces, en la medida que haya como esa alineación, que se parta de una base única, que se aprovechen los sentidos, que se conozca muy bien a las audiencias, pues lo más probable es que se pueda lograr una buena conexión y se pueda tener éxito y diferenciación y demás. Sí, profe, más que todo, como en resumidas cuentas, es generar una experiencia única alrededor de la marca y pues que genere la conexión y la empatía con los usuarios, porque pues la meta final siempre es tener como la empatía y la experiencia diferenciadora en medio del mercado. Exacto, pero para lograr esa empatía, esa conexión, tú tienes que conocer esas audiencias primero. Ujú. Y conocerlas no es desde el escritorio, sino es ir a campo, ir a Adentrarte. hablar con las personas, vivir un día en la vida de mi cliente, conocerlo verdaderamente a profundidad. También con métodos más generales como encuestas, datos demográficos y cosas de ese tipo, pero complementado con ese trabajo de campo, sí, con ir a ensuciarse, ir a conocer, ir a estar en el medio y poder lograr una verdadera comprensión. Profe, pues una pregunta importante que pues hablando de todo este tema de la esencia y de pues hacerse notar, ¿cómo puedo generar una buena impresión, una primera buena impresión, si soy relativamente nuevo como marca en el mercado? Mm, no, es lo mismo que hemos hablado. Si yo tengo una esencia única, si yo conozco mis audiencias, si yo sé dónde están, si yo entiendo cómo llegarles, seguramente va a haber como ese match, ¿no? Entre lo que están buscando y lo que yo ofrezco y poder hacer como esa conexión. Pero volvemos a lo mismo, es tener identificada la esencia, saber claramente cuál es, conocer estas audiencias y hacer como coincidir eso. O sea, tú dices que hay que tener un buen antes. Por antes me refiero a un buen desarrollo del usuario, o sea, hacia qué usuario me enfoco, qué es lo que quiero realmente, todo eso. Exactamente, ¿qué quiero yo como producto, servicio, como marca y qué quieren, quiénes son y qué quieren mis audiencias, ¿no? Y la medida que eso se alinee, ahí podemos tener una buena primera impresión. De pronto, tal vez como el punch, el extra, lo podrían dar en este caso los sentidos, ¿no? Si yo creo experiencias en distintos puntos de contacto para mis audiencias clave, en las que ellas puedan conectar no solo desde lo visual, sino desde lo olfativo,
desde lo táctil, con sensaciones de temperatura, con sensaciones gustativas, auditivas también, pues va a poder lograr como decías tú, como esa conexión, poder entrar, poder generar como un impacto, ¿no? Sí, profe, pues precisamente te quería hablar algo de eso y es que eh, esto está ligado, o bueno, ¿crees tú que está ligado con el diseño de experiencias? Sí, totalmente. Totalmente porque cuando nosotros dejamos de entender una pieza comunicativa como, es porque es que si yo digo, voy a diseñar una pieza comunicativa, no, pues ¿cuáles son las opciones? No, pues anuncio en prensa o anuncio en revista o valla o anuncio en internet, Google Ads, Facebook Ads, etcétera, etcétera. Pero cuando yo empiezo a pensar en cómo creo una experiencia comunicativa para conectar con mis audiencias, ahí empiezan a suceder cosas nuevas, ¿no? Y ahí es donde eh, pues no sé, ahí hay vallas que se salen de lo común y atraen la atención, hay anuncios de prensa interactivos, ahí empiezan a salir como cosas diferentes. Siempre, no es hacer show por hacer show, sino siempre en alineación con esa esencia, con lo que yo quiero comunicar y que esa experiencia que yo estoy generando sea relevante y conecte con mis audiencias, ¿no? Porque si no, pues simplemente es botar corriente y botar plata y no va a lograr verdaderamente un impacto. Profe, una pregunta muy interesante que pues tienen para ti es cómo generar impacto en personas con discapacidades. Has hablado mucho de, pues, de conocer las audiencias y qué tal es, no sé, un público que pues algunas veces no se les tiene en cuenta, son las personas con discapacidades. Y en la parte de sentidos, no sé, invidentes, gente que no puede escuchar, ¿cómo trabajar con eso a tu favor en una marca? Claro, eso es un caso importantísimo y todo este tema de la inclusión pues cada vez toma más relevancia también. En ese sentido, la recomendación es la misma, ¿no? Si yo identifico que una de mis audiencias importantes por las características de la oferta de mi producto, de mi servicio, son las personas con discapacidades, lo primero es eso, lo primero es tenerlas identificadas, ¿no? Que son importantes. Y después de eso es conocerlas, es cómo las conozco. Aquí los ejercicios de empatía, de inmersión en el contexto sirven mucho. Alguna vez en algún curso en la universidad, uno de los temas que trabajamos era discapacidad y pensábamos, bueno, cojamos una de estas sillitas que tienen ruedas y intentemos hacer un recorrido por la universidad, a ver, entonces nos damos cuenta, uy, no, es que para ir del edificio A al B hay que hacer un recorrido así y así, pero pues, si yo no tengo la discapacidad y no me tomo el trabajo de poderla vivir, así sea por un día, por un tiempo, pues no me doy cuenta de eso y no encuentro esos insights. Entonces, en la medida en que las marcas logren verdaderamente conocer y conectar con esas audiencias, pues es cuando van a poder encontrar cómo llegarles, qué hacer para que les funcione. Hay un video por ahí en internet muy bonito en el que, no recuerdo de qué marca es, pero en el que todo un pueblo se dedica todas las noches durante no sé cuántas semanas a aprender lenguaje de señas para sorprender a uno de los habitantes del pueblo que era sordomudo, no sé. Y entonces un día él va por la calle y todo el mundo le empieza a saludar y le preguntan cómo estás y él les habla y le responden y pues eso logra como una conexión importante. Pero de nuevo, no es hacer por hacer, es porque, digamos, en la esencia de mi marca es importante conectar, en la esencia de mi marca es importante el otro. Y profe, ya que mencionaste pues el ejemplo de la universidad, ¿en tu experiencia has tenido algún otro caso como este? O sea, de trabajar directamente como generar un impacto con personas con discapacidades. O alguna vez te has interesado más en ese tema y has hecho algo al respecto? No, en realidad no, que recuerde que tenga presente, no, esa vez, como te digo, era un curso y nos habían dado unos contextos de retos reales, y uno de los contextos era personas con discapacidad, ¿no? Pero así Ok, puntualmente que tenga un proyecto que recuerde que haya abordado como con esa temática, no, la verdad no. dale, profe. Profe, pues con lo último que dijiste de como que vivir el proceso de experiencia que pues tienen los usuarios o sumergirse en el contexto de ellos, pues nos respondiste una pregunta que era cómo identificar lo que lo que hace falta en ese mercado o pues lo que le haría falta en la marca. Pero ya como entrando en otra pregunta, ¿qué tendencias
crees tú que son importantes en este momento? A nivel general, la parte de marca, Sí, profe, a nivel general. pues para mí todo este tema de los sentidos es tendencia. La parte tecnológica es muy importante, cada vez se ven cosas más con hologramas, con movimiento, con sonido. Entonces, esa parte tecnológica. mm, y esas serían como un poco universales, pienso yo. Ya dependiendo como de cada segmento, de cada industria, de cada zona geográfica en específico, pues puede haber tendencias como más específicas o más aplicadas. En realidad que yo vea así como amplias, amplias, la parte tecnológica y la parte sensorial. Profe, pues ya con esto acabaríamos. Esas fueron las preguntas que nos dejaron la comunidad de diseño. Te agradecemos mucho por esto, porque pues siempre es bueno ver a los profesores que te vieron desde el inicio y aparte de eso, pues escuchar las experiencias y todas las enseñanzas que nos traes. Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes. Para mí es un gusto poder compartir. Me parecen muy valiosos estos espacios y cuando necesiten, siempre que yo pueda, sería con todo el gusto que les colaboraría. Dale, profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta una próxima ocasión.